Muy buenos días, Facebook, YouTube, Instagram. Muchas gracias por estar aquí, gracias por participar. Vamos en unos breves minutos a empezar con todo el contenido que tengo para el día de hoy. Hoy es lunes, señores, hoy es lunes. YouTube, Facebook, Instagram, por fin pude ya incluir a mi gente de Instagram, aunque hay algunas cositas que ellos no van a poder ver por aquí, ¿ok? No van a ver algunas cosas por acá. Quiero decirles que este es mi nuevo programa que estoy haciendo todas las mañanas. Se llama Entre Amigos con Raúl Aragones, ¿ok? Donde voy a estar, pues, hablando sobre las noticias principales del día. También vamos a estar hablando un poquito sobre emprendimiento, sobre oportunidades actualmente también que existen por ahí. Así que ya lo saben, no se lo pierdan. Tenemos un programa bien cargado el día de hoy de mucha información muy valiosa. Déjenme saber desde dónde usted se está conectando. Déjenme saber desde dónde se conecta en los comentarios. Y también le voy a decir cómo usted se puede ganar cada día conmigo una tarjeta de regalo de Amazon de $25 o cómo usted también puede ganar recargas para Internet. Imagínate, el único programa que tú vas a tener en Internet que te paga el Internet. Bienvenidos a Entre Amigos con Raúl Aragón. Bueno, señores, ya vamos a empezar con el contenido que tenemos para el día de hoy. Recuerda esto, si tú quieres ganar tarjetas de Amazon de $25, todos los días vamos a tener regalitos de $25, tarjetas para un agraciado. Vamos a escoger una persona todos los días, ¿ok? O recargas para celulares, ¿verdad? En su país donde usted vive. Todo lo que tiene que hacer es darle like al video, compartir el video y escribirme ahí desde dónde usted está viendo esta transmisión. Eso es todo. ¿Ok? Eso es todo lo que tiene que hacer. Darle like al video, compartir el video o simplemente ponerle ahí también desde dónde usted está viendo la transmisión. Esas tres cositas usted hace y usted va a calificar para participar todos los días de una tarjeta de regalo o de una recarga de regalo. Eso es todo lo que tiene que hacer. Y eso lo hago para, en vez de pagar mercadeo por ahí, mejor se lo doy a ustedes. En vez de pagar $25 de anuncio por ahí, mejor se lo doy a uno de ustedes. ¿Ya vieron? Qué chévere. Así que se trabaja con la gente. Así que vamos a estar hablando sobre algunas pues noticias del ámbito local, también del ámbito internacional. Y antes de empezar con cualquier tipo de noticia, mire, hay muchas noticias para esta semana que son solamente noticias que le bajan a uno el ánimo, ¿ok? Pero no es lo que yo quiero hacer, no es como yo quiero empezar mi día. Nadie merece empezar su día con noticias malas, así que vamos a empezar el día con noticias buenas, ¿ok? Y parte de esas noticias buenas que le voy a dar por aquí para toda mi gente que está tratando de buscar un trabajito, que está tratando de buscar algo que hacer aquí en el área de Elizabeth, de Newark. Miren, este es un evento que está llevando a cabo la ciudad de Newark, conjunto con otras entidades. Esto es en el aeropuerto de Newark, señores. Están buscando personal para diferentes posiciones, ¿ok? Quiero enumerar aquí las posiciones, cada una de las posiciones en las cuales se están buscando personal, ¿ok? Para que si usted está interesado, adivine qué, pueda ir a aplicar, papá, porque si le están ofreciendo trabajo en el aeropuerto, tiene que ser muy bueno. Yo no conozco a nadie que haya trabajado en el aeropuerto que me diga que era malo. Mire, están buscando cocineros, están buscando
bartenders, meseros, baristas, dishwashers, cobradores, cashiers de caja, personas que trabajen en utilidad y también managers, ¿ok? Wow, esto es increíble. Esto es increíble, una gran oportunidad para toda aquella persona que quiera tener esta información. Miren, la locación es en New Jersey Career Center, de la 17 Academy Street, quinto piso, Newark, New Jersey, 07102. ¿Ok? Los días martes, el día martes 9 de noviembre, o sea, mañana, usted arranque para allá y vaya a ver si puede aplicar para una de estas posiciones. Los pagos empiezan a $17.05, que está más que bueno. Yo creo que está súper bueno. Hay muy poco trabajo que hoy en día están ofreciendo eso. Así que ya usted sabe. Vuelvo y repito, esto es para el aeropuerto de Newark. Ok, son oportunidades que están en el aeropuerto de Newark, donde usted podría conseguir empleo para cocineros, bartenders, servidores, baristas. Baristas son los que te hacen los cafés y esas cosas. Tú sabes, como Starbucks y todo eso. Dishwashers, cashiers, personas para trabajar en caja, trabajadores de utilidad, ¿verdad? Y también leads, ¿ok? Así que ya lo saben. Esa información me la hizo llegar mi hermano Carlos Cruz, asistente del alcalde de Newark, que estuvo por aquí, por mi casa el día de ayer. Estuvimos hablando sobre algunos proyectos, algunas cositas que vienen por ahí con mucha fe en el nombre de Jesús. Vienen todos esos proyectos para ayudar a mi gente que me sigue por acá y que siempre está pendiente de todo lo que yo subo, porque es lo más importante. Yo trato de ayudar a toda la gente que me viene dando tanto apoyo durante tanto tiempo. Es lo más importante para mí. Ahora sí, vamos a darnos un toque de realidad, ¿ok? Un toque de realidad, pero vamos a saludar aquí antes que nada a Darky Liz, que está desde Samaná, mi pueblo natal, Samaná. Tenemos a Victoria Polanco también. Saluditos. Tenemos a Reinita, bueno, Cabrera. También a Luis Alegio. Ahí le voy dejando algunos de los saludos que nos están poniendo acá en las redes sociales. Recuerda que si quieres ganar $25 en una tarjeta de Amazon, o si quieres ganar una recarga gratis solamente por ver y apoyar este proyecto, lo único que tienes que darle like y compartir el video, ya sea en YouTube o en Facebook, suscribirte, activar las notificaciones y escribir de dónde que tú te estás conectando. Y todos los días vamos a escoger un ganador, ¿ok? De todas las personas que vieron el programa el día anterior, vamos a escoger aquí en vivo un ganador. Mira qué fácil. ¿Ok? Así que mira, vámonos a lo que está sucediendo en el mundo. ¿Okay? Vamos a ver lo que está sucediendo en el mundo, porque ahorita, pues, las cosas están un poquito, calientes, donde quiera. En República Dominicana, la policía apresa a Pachuco, buscado por vender bebidas adulteradas. Ay, Dios mío. Policía adscrito a la Dirección Central de Investigación de Drogas, el DICRIN, apresaron a un hombre que era buscado desde abril del presente año con su respectiva orden de arresto. No, lo estaban buscando con la mujer, era que andaban, ¿verdad? Pues si lo están buscando es con una orden de arresto. No, andaban con los primos buscándolo. Bueno, acusado de haber distribuido bebidas de fabricación clandestina denominada Monday, la cual ocasionó la muerte a 2 personas y el internamiento por intoxicación a otras 19. Señores, esa bebida llamada Monday, eso es algo que lo hacen mucho aquí los afroamericanos. Y también en Nueva York, óigame, eso lo andan vendiendo por todos los lados acá. Eso no es nuevo. O sea que esto no es
Esto no fue muertes típicas por clerén ni nada de eso. Eso fue por intoxicación. Hay que ver qué fue lo que le pusieron a esa bebida, ¿verdad? ¿Qué fue lo que este muchacho le puso? Pero desde abril, estaban detrás de esta persona. ¿Ah? Estaban detrás de esta persona para llevarlo a la justicia. Desde abril. Bueno, vamos a pasar a la próxima. Esperemos que usted sepa lo que usted se está metiendo en el cuerpo, porque usted, mire, por ejemplo, yo me voy a un cafecito, mire. Ese café lo hice yo. Yo fui a comprar el café, ¿verdad? Lo puse en la máquina, le eché crema italiana, la que me gusta, ya está hecho, ¿verdad? Yo sé lo que yo le puse a esto, pero usted no sabe lo que le está poniendo otra persona a su bebida. A mí no me importa que sea primo de quien sea, puede ser primo del alcalde, a mí no me importa. Si yo no sé quién es esa persona, qué es lo que le está poniendo a las bebidas, qué es lo que se está consumiendo, ¿cómo yo me voy a beber una bebida que yo no sé qué es lo que tiene? Póngase a pensar. Usted no sabe cómo hicieron esa bebida, el proceso. Usted sabe que hay gente que coge tanta bacteria y tanta vaina en el estómago y amebas y cosas, porque hay muchas personas que no son muy limpios a la hora de hacer sus cositas, como hacer comida o preparar bebidas. Usted tiene que tener sumo cuidado con eso. Mucho cuidado con eso. ¿Ok? Muchas gracias a toda mi gente que está compartiendo este video. Ya le dije cómo usted puede ganarse hasta $25 en tarjetas de Amazon cada día conmigo, y también cómo puede ganar también pues recargas. Solamente denle like, comparte el video y póngame de dónde está viendo el video. ¿Ok? De dónde está viendo la información. Vamos a pasar a lo próximo que tenemos para hoy. Tras un mes del primer encuentro, tenemos que se va a debatir hoy con Salud Pública la suerte de vacunas en niños. Entonces, la suerte, los hijos de ustedes, ¿verdad? Yo todavía no tengo niños, pero si yo tuviera, los hijos de nosotros estarían la suerte del gobierno. Oye, el gobierno quiere hacer lo que le da la gana actualmente. Ya lo comprobaron. Si usted no se, óyeme, si usted no se pone por debajo del gobierno, a usted lo van a destrozar. ¿Ok? Usted sabe cuánta gente han tratado de ir a lugares a recibir servicio y le han negado servicio porque no tienen una vacuna. Porque simplemente ellos han dicho, yo tengo derechos que anteceden cualquier orden que vengan ahorita a imponer. Yo tengo derechos que fueron plasmados en la Constitución, que se me tienen que respetar, y yo tengo esos derechos y nadie lo puede quebrantar. Y cuando usted va allá le dicen, bueno, es que usted no está vacunado, no tiene la tarjeta, y el gobierno dice que usted no puede entrar aquí o usted no puede recibir estos servicios. Hay mucha gente que compara esto con la marca de la bestia. Y realmente es lo más cercano que se ha encontrado hoy en día a esa referencia bíblica. Si usted está de acuerdo conmigo o tiene otra opinión, por favor, déjemelo saber por aquí, porque es muy importante para mí. ¿Cree usted que esto es lo más cercano a ser marcado para saber quién puede y quién no puede hoy en día? Yo creo que sí. No me quiero ir a los extremos, pero yo creo que esto es lo más cercano que hay. Si fueran a practicar cómo se pondría ese sellito, yo creo que estaríamos en la práctica más grande y más efectiva que han tenido ellos hasta ahora. Hasta en los trabajos querían imponer eso, compañía de más de 100 personas, todo el mundo tenía que estar vacunado para eso. Hay una pelea con eso ahora mismo.
Dice Pedro Santana oficial. No, eso no tiene que ver nada con la máscara. Exactamente, no tiene que ver nada. Exacto. Pero dije, ¿qué es lo más parecido a esa referencia? Si usted fuera a tomar algo que haya pasado en el mundo que se parezca a esto y que se parezca a eso, no hay nada más en el mundo que haya pasado que tenga una referencia cerca a lo de la Biblia. ¿Ok? Tenemos aquí, la pandemia es solo para acortar las libertades del individuo y tremendamente se ha hecho. Tremendamente se ha hecho. Porque usted no puede, si usted va a viajar, tiene que tener esos papeles al día de su vacuna. ¿Mm? Si usted va a ir a comer a algún restaurante en Nueva York, ya hay restaurantes que le están pidiendo que usted utilice pues ese pasaporte de vacuna para usted poder asistir a comer a un restaurante o a ir a una discoteca. Si usted va a eventos oficiales, le están pidiendo también ese papelito. Yo fui el otro día a un evento oficial político y a todos nos pidieron el papelito ese para entrar. ¿Ok? ¿Y qué fue lo que pasó cuando me pidieron el papelito? Había un chamaquito como de algunos 18 años, 18, 20 años, ponle 21 años. Me dijo, el papel de la vacuna, le hice así y me dijo, entra. Y si ese fuera una copia que yo le hice a un papel de otra gente, le estoy diciendo, literalmente, eso aquí en Estados Unidos. Hice así, pa, entra. Viene otra persona, sí, entra. Viene otra persona con una foto del papel. Le hizo así, le dijo, entra. O sea que yo creo, desde mi punto de vista, lo que yo he vivido, lo que yo estoy viendo, esta vaina se trata más de algo que te quieren imponer, aunque sea necesario, pero te lo quieren imponer a la mala. Te quieren hacer vivir una experiencia diaria de una rutina de vivir la misma vaina todo el tiempo. Como entrenándote de nuevo, enseñándote como si fueras a hacer pipí de nuevo, enseñándote a cepillar los dientes de nuevo, como si fuera eso. Te quieren agarrar y te han agarrado. Porque todos estamos así. Usted no ve a la gente que anda con la mascarilla en la calle. ¿Cuánta de esa gente anda con mascarilla que tiene más de 3 semanas con la misma mascarilla? Dígame. Pues yo estaba hablando los otros días con un señor y la mascarilla tenía ya casi un hoyo. Yo le podía ver casi los labios. Prácticamente le podía ver los labios de tanto que se arrancaba aquí, parece. Esa mascarilla tenía que tener bastante tiempo. Y yo estaba hablando así con él. Yo decía, wow. Es que tenemos una percepción de las cosas y lo que se está haciendo otra. Una percepción de las cosas y se está haciendo otra. Póngase a chequear lo que está pasando alrededor de usted. Yo fui al cine este fin de semana, fui a ver la película Eternals. ¿Ok? Y de esa película, mire que estamos tratando mucho el tema LGBTQ y todo eso la semana pasada, de la semana para acá, pasada para acá. ¿Por qué? Porque es el tema que se está tratando mucho actualmente. Pero yo fui a ver la película Eternals, porque yo estaba tan interesado en ver qué escena de la película Eternals era la que estaba causando tanto problema. Que esa película la han prohibido en Arabia Saudita y en otros lugares. ¿Ok? Y cuando yo entré ahí, señores, desde la muchacha que estaba dando los tickets, yo compro mis tickets online. ¿Ok? Yo compro mi ticket, mi comida, todo lo compro online. Porque hoy en día hay muchas facilidades aquí en Estados Unidos. Usted se descarga la aplicación de AMC, ¿ok? De AMC del cine. Usted descarga la aplicación y ahí usted compra su ticket para el cine que usted quiera y compra la comida y la comida se la llevan a ella mismo. Usted no tiene que pararse a hablar con nadie. Yo llego al cine, paso por donde está la línea de gente, paso por donde está todo el mundo. Yo llego al cine derechito, yo no me paro para nada.
Llego donde está el muchacho escaneando los boletos, le enseño el scan de aquí. No lo puedo poner por acá porque después me lo roban. Le enseño este scan, boom, un código así como este que está aquí detrás. La persona lo escanea y yo paso a mi sala a ver mi película. Estoy sentado ahí y vienen con mi comida, pa, y me la dan. Y yo no tuve que hablar con nadie. Con nadie tuve que hablar. Así trabajan los cines aquí. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Cuando yo voy entrando, la muchachita que está ahí en el mostrador, ¿verdad? Hablando con otras personas que no tienen la aplicación como yo, tienen la mascarilla por aquí abajo, la otra muchacha la tiene aquí abajo, rasgándose la cabeza, haciéndose así en la peluca. Usted ve los muchachos que están en el bar, porque aquí los cines, como el de Melo Park, donde yo voy, porque tienen un área de comida ahí mismo, te sirven la comida y todo mientras tú estás viendo la película. Tú puedes tomar licor. Entonces, ahí tienen bartenders y todo eso. Y los bartenders ahí secándose acá y tocándose aquí y poniéndole aquí el garnishment, el limoncito, el trago con la mano pelada. Entonces yo me pongo a ver y digo, pero ven acá, ¿cuándo esta vaina empezó? Esto estaba que tú tenías que lavarte la mano cada 15 segundos. Cada vez que te rascabas, pero una vaina. Y si tú ves ahora lo que está pasando, donde hay tanta gente que no se ha vacunado, mucha gente que no se ha vacunado, pero mucha todavía, no solamente se han puesto una sola vacuna, tanta gente. Y usted no ve a la gente muriéndose como estaba muriéndose antes, gracias a Dios. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha cambiado de allá para acá? Yo no lo sé, pero póngase usted a pensar. Entonces, lo que es la suerte de sus hijos, la suerte de nuestro futuro, va a depender ahorita del gobierno, de ver qué es lo que ellos van a decidir hacer. Porque aquí ahora están vacunando a los niños de 5 años para adelante, lo van a empezar a vacunar, si no me equivoco. Corríjanme, ¿verdad? Si me pueden corregir, por favor. De 5 a 15 años creo que es. Van a empezar a vacunar si ya no lo empezaron a hacer. No es que si usted quiere o no quiere, es que lo van a hacer. Lo van a hacer. ¿Ok? Lo van a hacer. Vamos a ver la próxima noticia. Dice, potencias saquearon a Haití. No pueden echarle el problema a República Dominicana. Bueno, eso lo sabe usted. Eso lo sabe usted. Que ese problema, eso está echado hace tiempo, señora. Yo no le voy a hablar de historia sobre Haití y sobre qué potencias saquearon Haití. Usted haga su investigación. Yo lo que sé es que el haitiano dejó de sembrar arroz porque Estados Unidos empezó a robarle su madera y empezaron a cambiar madera por arroz. Y nunca aprendieron a sembrar. No, Raúl, discúlpame, allá hay agricultores, 2 o 3. Dime, 2 o 3. Yo creo que hay más pescadores que agricultores en Haití. Porque por lo menos el mar es algo que todavía está produciendo. Y cuando deje de producir, señores, lo que se está hablando es que se aproxima una hambruna. Y esto no es que esto va a pasar en Higüey o que va a pasar en Pedernales o que va a pasar en Haití. No, señores, en el mundo se está hablando que viene una hambruna, una escasez de comida. Entonces yo lo que creo es que nos están preparando para coger lucha. Nos están diciendo, usted tiene que ponerse a escuchar cuando empiezan todos estos noticieros a decir, oh, está subiendo la criminalidad, oh, está subiendo la gasolina, oh, todos tienen como si fuera el mismo libreto. Todos tienen el mismo libreto y usted escucha, empieza a escucharlo a todo ello y todos están diciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Hasta que de momento usted ve que cae la vaina, ¡pum! Es como que entrenándote mentalmente
dándote ese lavado, pum, pum, mira, hay pocos trabajos, hay pocos trabajos, hay pocos trabajos, hay poco trabajo. De momento no hay trabajo. Uy, es verdad, ellos dijeron que no iba a haber trabajo, ya no hay trabajo. Entonces va a haber hambre, te lo están diciendo, va a haber hambre, va a haber hambre, va a haber hambre. Y las 5 o 6 compañías o familias que manejan este mundo, que son dueños de todas las compañías que hay aquí en Estados Unidos y en otros países, lo que están haciendo es velando por ellos sus intereses. ¿Quién puede competir con Walmart? Usted sabe cuántos negocios se han ido abajo compitiendo con Walmart. Pero no estoy hablando de que la bodega de María en la esquina. Le estoy hablando de negocios grandes. Personas que tenían criaderos de vaca, de cerdo, de gallina, poultry y todo eso. Tenían criaderos grandísimos, granjeros, que criaban sin darle vaina a esos animales, lo criaban y lo vendían. Estos viveros, todo estaba, óyeme, todo eso ha cambiado. Todo eso ha cambiado. Porque Walmart se está metiendo, se han metido tan llenos que ha ocupado todo ese espacio, producción de leche, todas esas cosas, señores. Entonces, cuando esta gente diga, va a haber hambre, porque ellos manejan la llave, tienen la llave de la puerta. Y cuando cierran esa puerta, ¿qué va a pasar? Usted vio lo que pasó con los papeles de baño. Esto es increíble. La gente prefería tener su trasero limpio que tener comida en su casa. Cuando empezó la escasez de papel de baño, ¿ustedes se acuerdan con la pandemia? ¿Qué fue lo que más se acabó? Se acabaron las manzanas. Se acabaron, se acabaron los plátanos. Se acabaron las uvas. Se acabó la leche. No, lo que se acabó fue el papel de baño. La gente comprando toneladas de papel de baño. Como que ellos iban a pretender estarse limpiando el trasero para la eternidad. Hay gente que compró toneladas de papel de baño. Vaya a ver los videos de los preppers. Eso son personas que se preparan para el fin del mundo. Busque eso en YouTube para que usted vea a la gente que compró toneladas de papel de baño y que todavía la tienen guardada. Recuerda que yo le envío los enlaces si quieren participar de lo que estamos hablando por aquí, quiere darme su opinión, puede entrar a través del enlace que está en Telegram, en el grupo de Telegram. Pueden entrar y ahí pueden compartir su experiencia. Me tienen una pregunta por ahí. Raúl, tú que tienes experiencia con Uber, a mí me hackearon la cuenta de Uber. ¿Qué puedo hacer? Oriéntame un poquito. Bueno, realmente te voy a decir una cosa. Uber, ahora mismo, yo que he trabajado Uber mucho tiempo, eso no es secreto. He trabajado Lyft, he trabajado Rowdy, he trabajado diferentes tipos de industrias de ride sharing. Te voy a decir una cosa. Cuando tú le das acceso a una persona a tu cuenta para que cambie el número de cuenta bancaria y depositan, es muy raro que tú puedas conseguir esos cuartos para atrás. ¿Ok? Porque lo que sucedió ahí fue que tú le diste permiso de alguna manera a esa persona obtuvo acceso a tu celular o tu información y cambió tu número de cuenta de banco o de depósito. Y eso fue lo que sucedió y se transfirió pues el dinero que tú tenías en la cuenta. Tú puedes someter, llamar a Uber Support, al soporte de Uber, te lo voy a dar ahora mismo el número para que lo tengas. ¿Ok? Pide hablar en español, si no puede hablar en inglés, pide hablar en español y trata de ver cómo tú puedes pelear eso. Pues digo, es muy raro que realmente se pueda conseguir una solución con eso, porque ellos movieron el dinero a una cuenta, que puede ser una cuenta en línea, puede ser una cuenta de una tarjeta de esta que se compran en Walmart o se compran en Walgreens, ¿me entiendes?
y que tienen cuenta bancaria con eso. Puede ser una cuenta de Cash App, que usted sabe que con Cash App usted puede tener una cuenta de banco, literalmente, una tarjeta. El número es 1-800-593-7069. Ese es de soporte técnico de Uber. ¿Ok? Para que usted no esté vuelto loco en la aplicación. Oye, esa gente le ponen a uno a coger una lucha. 1-800-593-7069. Ese es de Uber. Soporte técnico. Llámalo, explícale. Llámalo 2 o 3 veces. 2 o 3 veces y dale tu queja. No, pero es que dile que tú no hiciste nada. Que tú no sabes cómo te lo hicieron. A ver qué pasa. Vamos a ver lo que pasa. ¿Ok? Programación neurolingüística. Esa es la palabra, Pedro Santana. Así mismo. Eso es cuando te lavan el cerebro, óyeme, a pura palabreo solamente, ¿ok? Con palabras claves, con repeticiones de diferentes cosas. Hola, querido Raúl, buenos días, bendiciones, bendiciones. Evelyn Sánchez, ¿cómo tú estás? Señores, recuerden que usted puede ganar todos los días, puede ganar una tarjetita de $25 de regalo de Amazon. Todo lo que tienes que hacer es darle like, compartir el video y suscribirte a mi canal. También activa las notificaciones para que tú puedas ver cuando yo haga el sorteo cada día, lo puedas ver en vivo. ¿Ok? También vamos a estar regalando lo que son recargas telefónicas. ¿Ok? Hasta ahora he podido hacer recargas para Costa Rica. ¿Qué caras son las recargas en Costa Rica? ¿Qué caras son esas recargas en Costa Rica? Dios mío. Padre amado. Bueno, María Castillo dice, yo no uso Telegram. Llegó María Castillo. ¿Y tú sabes por qué ella no usa Telegram? La mamá de la mamá de la mamá de la mamá. Porque ella es la mamá de la mamá. De la mamá 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 de la mamá. Ok. Pero ¿por qué tú no usas Telegram, Dios mío? Señores, tenemos que ponernos al día con las cosas. Tenemos que ponernos al día con las cosas. Vamos a empezar a usar el Telegram. Cualquier tipo de pregunta que usted tenga, puede ser de marketing digital, puede ser de ride sharing, de Uber, Lyft, lo que usted quiera. Hágala ahí esa pregunta. La mejor aplicación ahora mismo, señores, la aplicación que más cuarto está pagando, la aplicación que más dinero está pagando, es esta aplicación que está aquí. Mire cómo está ese mapa, lleno de trabajo. Ya, miren aquí, mira, pum. Mira cómo está ese mapa, aquí lo estoy poniendo para que lo vean en Instagram. Mira cómo está ese mapa, lleno de trabajo. Vamos a cerrarlo más. Pero lleno de trabajo. De todo New Jersey y Pensilvania, míralo ahí. Lleno de trabajo. Esa es la aplicación que yo estoy usando ahora mismo. Puro trabajo, donde quiera. Cada puntito de eso es un trabajo diferente. Eso es lo que está hoy en día. Esa aplicación nada más se le he dado a 2 amigos míos. A 2 amigos míos se le he dado. Le dije, mira, ayúdate ahí. Esto es lo que está ahora mismo. Ah, Raúl, pero tú no estás haciendo Uber. Sí, yo hago Uber, yo hago Lyft. Pero cuando yo salgo con esta vaina. Salgo a hacer esto. Que eso es lo que está dejando ahora mismo. Cada viaje mínimo son $10 a $11. Mínimo. Y cada viaje te puede incluir hasta 2 y 3 y 6 viajes. Y cada viaje de eso puede ir desde $11 hasta $60. Eso es lo que vale la pena hacer. Pero eso de estar llevando comida a 3 pesos, yo lo respeto. Uno lo hace cuando tiene que hacerlo, ¿verdad? Pero eso, óyeme, es mejor los servicios de courier. Le estoy diciendo, ahí ya le di la clave. Servicio de courier. Ya con eso le di la clave. Usted tiene, yo después le hablaré de esta aplicación. No la puedo quemar porque si la tiro, todo el mundo va a saber y ¡pum! La queman. Entonces ya no hay trabajo para Raúl. Dime. Que es el problema de estas aplicaciones. Ellos meten y meten gente, meten y meten gente y sube más la cantidad de personal que la demanda y ahí lo que se embroman es uno. Entonces ya yo no le hago mucha promoción a ninguna de estas compañías porque yo quiero que se mantenga un balance. Yo no le puedo estar haciendo promoción. Hay que mantener un balance, señores, de las cosas. Hay que mantener todo en balance, señores. Lo próximo que tenemos, vamos a ver. Oye, qué rápido se está yendo el tiempo el día de hoy.
Joven de 19 años busca auto en línea y lo matan al momento de ir a comprarlo. Señores, le voy a decir una cosa. Wow. Wow. Miren, tengan cuidado en el Facebook Marketplace. Tengan cuidado en Craigslist. Tengan cuidado en OfferUp. Tengan cuidado en los papelitos que le ponen en los supermercados. Tengan cuidado en los anuncios del periódico. Ya no se puede creer tanto en la gente. Desgraciadamente, ya usted no puede creer tanto en la gente. Tiene que cuidarse. Aquí anda todo el mundo buscando la manera de darle para abajo al otro. Tienen que cuidarse. Este muchacho estaba buscando un carro en línea, comprarse un carrito, como tantos muchachos que quieren comprar su primer carro. Logra conectarse con una persona para comprar su auto. Llega al sitio y ahí lo matan. ¿Cuántas personas han perdido la vida así? Mucha gente. Yo le voy a decir una cosa. Cuando usted vaya a sitio así, nunca vaya solo. Nunca vaya solo. Siempre vaya a lugares que sean públicos y que estén llenos de gente. ¿Tú me quieres vender algo? Bueno, vamos a ir a un sitio público que va a haber mucha gente. Vamos a la oficina welfare. Vamos al frente de la oficina welfare. Eso está lleno de gente. Vaya a un sitio lleno de gente, donde haya mucha gente. Ok. Porque si la persona le está vendiendo algo que es legal, no tiene que tener miedo de ir a un sitio que esté lleno de gente. Vaya a un mall. O si vamos a juntarnos en el mall, vamos a sentarnos ahí en Starbucks del mall para que hagamos todo el papeleo y todas las cosas. Vamos al parqueo de ahí de Applebee's, del cine. Sitio donde haya mucha gente, vaya. No vaya a sitio que le digan, que venga a este parque. No. O que ven ahorita a las 11 de la noche. No. De día, ni muy tarde ni muy temprano, y a sitios que sean bien concurridos de gente. No caigan, señores. Este muchachito fue a comprar con ganas de comprarse un carrito. A lo mejor se juntó unos $3,000, $4,000 con mucho sudor. Se juntó $3,000, $4,000 con mucho sudor. Y estos desarmados, pues se aprovecharon y acabaron con él, con su vida. Para coger un carro, desarmarlo y mandarlo por pieza para diferentes sitios. Porque eso es lo que hacen, mayormente aquí en Newark, en Trenton y otros sitios. Y si usted está haciendo Uber, tome gente que hace Uber, señores, tengan cuidado. Todos los meses está habiendo una persona asesinada que es conductora de Uber o de Lyft. Todos los meses están asesinando por lo menos a uno. Tengan cuidado. La gente no tiene paciencia hoy en día con todo esto que está pasando. Hay muchas personas con problemas mentales en la calle que necesitan ayuda y no lo aceptan. No aceptan que necesitan ayuda. Tengan cuidado. 19 años tenía este muchacho. Increíble. Aquí tenemos, Naciones Unidas advierte sobre aumento de la hambruna a nivel mundial. Bueno, señores, el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas advirtió este lunes que 45 millones de personas de 43 países del mundo se encuentran al borde de la hambruna, 3 millones más que a principios de año, y que pidió ayuda financiera internacional para evitar que una hambruna mundial cuyo costo es de 7,000 millones de dólares se llegue a completar. Ay, mi madre. Díganme. Donde mi hermana somos como 6. Y cuando empezamos a comer, la comida da. Porque a ella le gusta cocinar mucho. La comida da, pero siempre la gente quiere más. Ahora, ¿cómo tú alimentas 45 millones de personas que están al borde de la hambruna?
que muchas de estas personas viven en condiciones que son paupérrimas. Muchas de estas personas viven en condiciones que son por debajo de lo que debería vivir un ser humano. Hay millones de personas en el mundo que viven sin electricidad, sin servicios básicos sanitarios, ¿m? Sin agua potable. Tienen agua, pero no tienen agua que sea limpia. Hay millones de personas que lo que se alimentan día a día es de lo que encuentran. Y que estas organizaciones se ayudan de coordinar, se encargan de coordinar ayuda para estas personas, ¿verdad? Y ayudar a llevar más alimentos, como leche en polvo y ese tipo de cosas. Y realmente hoy en día ellos están diciendo, se aproxima una hambruna. Escuche eso, le estoy diciendo hoy, se aproxima una hambruna. Ya empezaron a decírtelo. Ya te lo empezaron a decir. Se aproxima una hambruna. Lo próximo que tú vas a escuchar también en estos días es que él va a llegar al tope lo que es el debt ceiling, ¿verdad? Todos los años va a colapsar el gobierno. El gobierno colapsa todos los años aquí. Siempre tienen que subirle más, subirle más, subirle más. Eso es lo próximo que usted va a escuchar ahora. Que van a querer parar el gobierno para diciembre. Siempre la misma vaina. Entonces empiezan los republicanos y los demócratas a mandarse. No, que esto y lo otro, subimos, no, bajamos. Usted va a escuchar eso también. Entonces ahí vienen los precios de la gasolina, viene la canasta básica, viene toda esa vaina a subir. Yo estoy pagando la gasolina más cara que yo he pagado en mi vida. Es increíble. Y yo creo que en uno de los países donde más cara se paga la gasolina es República Dominicana. Pero aquí ya no estamos pasando. Ya no estamos pasando. A ver qué tenemos por acá. Un muro verde alrededor de la Nacauna para tratar de que en el Parque Mirador Sur habíamos sembrado toda una línea de árboles, un muro verde alrededor de la Nacauna para tratar de que el smog de los vehículos, la contaminación no se meta al parque. Ahora han cortado a una poda extraña y ahora todo el smog se mete. Y cómo han hecho un daño dentro del parque también, cortando árboles que hemos sembrado durante años, podando los árboles que no se podan. Por favor, paren ese crimen ya. En el Parque Mirador Sur habíamos sembrado toda una línea de árboles. Bueno, es una denuncia, ¿verdad?, sobre el Parque Mirador Sur, donde se había sembrado toda una línea de árboles durante un tiempo. Pero usted sabe que nosotros no tenemos esa costumbre. Nosotros hemos perdido la costumbre de sembrar 2 árboles por cada árbol que se mata o se arranca de la tierra. No se reforesta, se deforesta. Y hemos perdido esa costumbre. Le quitamos a la tierra todos los días, todos los días, todos los días le quitamos a la tierra, todos los días le quitamos y no le damos nada a cambio. Le arrancamos sus riquezas minerales. Todos los días la explotamos. Y sufre por eso, mucho. Somos un organismo solamente aquí en esta tierra. Somos un organismo que se está convirtiendo en una plaga. Nosotros llegamos a los sitios y en vez de crear algo natural, preferimos crear algo artificial, porque vemos más belleza en lo artificial que en lo natural. Aquí en mi casa yo no tengo una sola planta de plástico. Yo no sé cuántos de ustedes tienen esa matica de plástico en su casa. Porque es más fácil mantener una planta de plástico, una flor de plástico y tenerla ahí, que usted tiene que echarle agüita a un organismo que depende de usted ahora, porque usted lo sacó de su entorno. Es increíble, señores. Una planta, si usted no le echa agua todos los días, si no le tiene esa tierra bien preparadita, muere. Muere.
Eso es como el amor. Si usted no lo está todos los días cultivando, muere. Como las relaciones públicas. Si usted no está trabajándola todo el tiempo, muere. Como los negocios, como los empleos, como los noviazgos, como todo, como todo. Todo en la vida tú requieres mantener eso, renovarlo. Si tú tomas algo, tienes que poner mínimo el doble para atrás de lo que tú tomaste. Tú tomas algo en este mundo, tú tienes que dar el doble para atrás. Yo creo que es lo justo. Entonces, no sé, en República Dominicana tiene que haber una iniciativa que sea pro tierra. Mira esto que está pasando con del calentamiento global y todas estas cosas. La gente lo está cogiendo a chelcha. La gente lo está cogiendo a relajo. Vamos a ver lo que va a pasar cuando llegue la realidad. Porque ninguno de nosotros tenemos los medios ni los fondos para sobrevivir a lo que va a venir. Ninguno de nosotros. Solo los ricos y los poderosos. Escasez de combustible paraliza las instituciones en Haití. Escuche esto. Hospitales, medios de comunicación, bancos, instituciones públicas y privadas de Haití están totalmente paralizados debido a la persistente escasez de combustible que afecta al país hace más de 3 meses. O sea que esto no fue algo que empezó ahora cuando empezó este problema con Haití. Escasez de combustible en Haití. Adivina, adivinador. Vamos a ver a dónde va a ir esa gente a buscar combustible. Dígame usted, póngamelo ahí. Póngamelo ahí. Póngamelo ahí en los comentarios. Si en Haití no hay combustible, ¿dónde van a ir a buscar el combustible? Y si está cerrada la frontera, ¿cómo es que van a ir a buscar el combustible? Ya se ha reportado de grupos armados que están yendo a lugares cercanos a la frontera a comprar combustible y a robar combustible en República Dominicana desde Haití. ¿Qué usted piensa de eso? Yo quiero saber lo que usted piensa de eso. Póngamelo en los comentarios. ¿Quién cree que se va a ver afectado si Haití no tiene combustible? ¿Quién cree usted que se va a ver afectado? Nosotros somos la parada más cercana en Haití. Nosotros somos la gente, estamos al lado de la misma isla. Dos países, dos conciencias. ¿Qué usted cree que va a pasar? Dice aquí, me dicen en Instagram que en Elías Piña ya se acabó en varias bombas. Que hay varias bombas en Elías Piña donde no hay, hay escasez de gasolina. Y déjenme decirle una cosa, la frontera de nosotros hace tiempo que la perdimos. Si usted empieza a buscar datos de censo y usted empieza a ver la población nativa dominicana en todas esas provincias que están en la frontera, y usted empieza a ver la población que es producto de la mezcla de haitianos y dominicanos y o haitianos que vinieron y parieron en República Dominicana, usted se va a llevar una sorpresa, porque la frontera se movió hace tiempo. ¿No me lo cree? Empieza a buscar esos datos. Empieza a buscar esos datos demográficos. La población de cada una de esas provincias. ¿Cuántas personas son nativas de ese lugar?
y cuántas personas llegaron a ese lugar y engendraron ahí y siguen llegando. Hace tiempo que perdimos la frontera. Hace tiempo. La cara del dominicano está cambiando todos los días. Todos los días va cambiando la cara del dominicano. Y usted es el único que no lo quiere ver. Vamos a ver acá. El dembow es la música que sustenta la industria discográfica en República Dominicana. Sí, eso es una cosa, la parte de abajo. Sí. No es una cosa. Sí, estamos de acuerdo. Si un género es que sustenta la industria musical de un país, lo menos que se puede hacer es considerarse patrimonio de la humanidad cultural. Pero muy rápido. Entiendo yo. Pero yo creo que es muy rápido. Sí, es muy rápido, Mira, doctor. Eso es lo que te estoy hablando. La humanidad. Escúchame, cultura. Sandy me pasó esto. Sí. Conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, a una clase social, a una época. O sea, esta Todas época las lo que nos está condiciones, caracterizando la tiene es todo, el Todo se caracteriza. y es Ahora, una de que, clase de que no sea el tiempo para social. ya definirlo así como Pero que patrimonio. Santiago tiene un Lo que punto pasa es que está en ustedes están tomando de punto de referencia la bachata y el merengue. No tienen que esperar todo ese tiempo para declararlo. ¿Por qué? De acuerdo con David. Yo creo que esta gente se está volviendo loca. Lo que está pasando aquí con Alofoque y todos estos muchachos, lo que está pasando con Alofoque y toda esta gente es lo siguiente. Alofoque, señores, para la gente que está en Instagram y quizás no escuchó, ¿verdad? Lo que yo estaba presentando ahorita, está exponiendo que el dembow debería de ocupar el mismo lugar que el merengue y que la bachata en República Dominicana, porque es la industria que está dejando más dinero y que está sustentando a República Dominicana. Bueno, yo tengo sentimientos encontrados con esa vaina, porque lo que sucede es que Alofoque y estos muchachos fueron muy inteligentes y ellos vieron el futuro. Ellos vieron el futuro y dijeron: el futuro está en las redes sociales y el futuro está en reproducir online y dominar en línea todo el sistema. Y ellos crearon pues todo un sistema de engranaje donde si tú no estás dentro de ese engranaje, rara vez vas a poder lograr crecer. Voy a poner, por ejemplo, en México. Perdón, con las noticias en México. En México se crean noticias virales todos los días. ¿Por qué? Porque hay compañías, ya son compañías que existen, que tienen decenas, cientos de páginas web y de websites, cientos de páginas de Instagram, de YouTube, que cuando ellos dicen Raúl Aragón está pegado, te la publican en 100,000 lugares a la misma vez. Entonces, cuando ven todo eso, las personas empiezan a ver todo, se dicen: pero ven acá, Raúl Aragón está pegado, Raúl Aragón está pegado, Raúl Aragón está pegado. Entonces, la percepción es que Raúl Aragón está pegado. ¿Me entienden? Entonces, ellos tienen ese sistema en México donde hacían las noticias virales. Eso lo pusieron en YouTube. Hay un muchacho que hizo un documental sobre eso, de cómo hacían las noticias virales, hasta noticias que no eran verdaderas. Las hacían tan virales que la gente la creía. Lo mismo pasó en República Dominicana con el dembow. A nivel de que ellos hicieron su engranaje, crearon diferentes páginas que la manejan las mismas personas, tienen su equipo de trabajo, lugares donde tienen 10, 15 personas, 20 personas, quizás más, en computadora, manejando diferentes tipos de cuentas sociales. Y cuando Alofoque dice tal cosa es, decimos: ok, vamos a publicarlo ahora en todos estos sitios. Pum, y te lo publican en Cachicha, en todos los lados, pa. Porque esas son las páginas que la mayor parte, la cantidad de la gente sigue. Vea en Instagram. En Instagram usted puede hacer un ejercicio bien fácil. En Instagram usted va a seguir a cualquier persona que usted quiera seguir. ¿Ok? Cualquier artista que usted quiera seguir. Yo voy a buscar aquí Mozart La Para. Aunque usted puede buscar Mozart La Para. Esto es un ejercicio para que usted vea. Mozart La Para, ¿verdad?
Entonces, esta es su cuenta. Entonces, en Mozart La Para, usted puede ir a la sección que dice sobre esta cuenta. ¿Ok? Usted va donde dice sobre esta cuenta. Usted va aquí. No sé si se puede apreciar. Pero ahí le va a decir que tiene, oh, mira, este user tiene cuentas que comparten los mismos seguidores. Tiene 5 cuentas que comparten los mismos seguidores. Vamos a ver quiénes son esas cuentas. El Alfa el Jefe, 59% de la gente que sigue a Mozart sigue al Alfa. Papá Secreto, 58% de la gente que sigue a Papá Secreto sigue al Alfa. La Insuperable, 57%. Don Miguelo, 55%. El Mayor, 50%. La misma gente se va moviendo. ¿Cómo es que una persona puede tener la misma cantidad de seguidores prácticamente que tiene la otra persona sin que no sea la misma persona que esté manejando toda esa cuenta? Señores, para nadie es secreto que en la película de Hollywood, de vaquero, usted veía, bueno, usted está viendo ahora mismo el set mío. Mira qué lindo. ¿Se ve bien o no se ve bien el set? ¿Verdad? Se está viendo mejor y yo estoy trabajando más en esto. Pero esta habitación no se ve así. Esta habitación no se ve así. Si yo empiezo a quitarle vaina a esta habitación, si yo apago estas luces, ya mire cómo se ve. Ya como que perdí un poquito de brillo ya, ¿verdad? Si yo apago esa luz, ¿verdad? Si yo la prendo, mira, ya como que cogí un poquito más de brillo. Es lo mismo en las redes sociales. Usted ve cuentas de 200,000, 300,000, 1,000,000 de personas. Pero en realidad lo que tienen son 50,000, 70,000 personas siguiéndolo. Que son los que están interactuando con esa cuenta. Antes se compraban seguidores y todo eso para subir las cuentas, pero ya Facebook, YouTube, Instagram se han vuelto muy inteligentes en eso y cachan a la gente haciéndolo. Entonces, para tú crear cuentas, lo que hace es que ya con esas cuentas que tú has creado, que son muchas cuentas que has hecho, sigues promoviendo las cuentas nuevas. ¿Qué es lo que se hace hoy en día? Mujeres en traje de baño o mujeres haciendo twerk, mujeres meneando. Eso es lo que se ve hoy en día. Eso es lo que se ve hoy en día. So, atraen a los hombres mayormente para que vean esas cuentas y después sigan otras cuentas. Usted no ve que le dicen, oh, vamos a regalar este iPhone 13, todo lo que tienen que hacer es seguir esta cuenta y todas las cuentas que ella sigue, porque están creciendo otras cuentas todo el tiempo con personas reales, aunque la cuenta que empezó era falsa y no tenía todos esos seguidores. Ellos empezaron con personas reales, con personas falsas, y ahora van con personas reales para seguir alimentando otras cuentas. Ok, entonces cuando vienen, tienen todas estas cuentas con gente real. Ahora yo le puedo tirar esta noticia. El dembow está al nivel del merengue y de la bachata. Y ya, todo el mundo me lo cree. Todo el mundo me lo va a creer ya. ¿Por qué? Porque yo lo estoy diciendo y estoy saliendo a todos los lados y lo estoy diciendo y todo el mundo empieza a apoyarme también, porque todos son parte de mi propio círculo. Yo manejo todo lo que está sucediendo alrededor. A los foques, el tipo más inteligente que hay en República Dominicana. Y logró dominar el algoritmo, logró dominar la percepción. Él cambió su forma de ser. Escúcheme, él cambió como él era. Si ustedes se dan cuenta, el tipo se ve ahora más un tipo más educado, más sabio, con más cabeza, pero como quiera siempre se le sale el barrio tranquilo. A todos se nos sale. Pero cuando lo sacan de su cabal y cuando lo atacan, le hacen ver la verdad. ¿Qué él hace? Él lo coge, lo lleva a su programa y como él está en sus aguas, lo desbarata. Porque es más fácil yo traer a una persona a mi casa y desbaratarla aquí en mi casa, que yo
probarle las cosas a esa persona y darle la oportunidad que esa persona también me la pruebe a mí. Porque el enfoque solamente escucha su propia opinión en su programa. Al final, nada más es la opinión de él. Vean los videos de Alofoque. Al final, solamente es la opinión de él la que vale. Al final. Aunque venga después otro, hable y diga otra cosa, pero el mensaje ya se envió. Porque es un tipo inteligente y tiene una visión y sabe dónde quiere ir. Y si no fuera él que estuviera manejando eso, se cae. Porque el único que tiene la cabeza para manejar eso de la manera que lo está haciendo es él. El tipo es una persona especial. ¿Ok? Señores, yo voy a terminar el día de hoy. Muchas gracias a todos ustedes. Son las 8:02. Gracias a todas las personas que me acompañaron en el día de hoy. Recuerda, mañana vamos a estar escogiendo un ganador de una tarjeta de $25 de Amazon o de una recarga telefónica. Todo lo que tienes que hacer es simplemente darle like y compartir este video. ¿Ok? Suscribirte a mi canal donde estás viendo este video, activar la campanita para las notificaciones para que puedas ver el sorteo y también escribe de dónde me estabas viendo. Eso es todo lo que tienes que hacer y vas a participar. Mañana hacemos el sorteo, el primer sorteo totalmente tempranito, como a las 8:15 por ahí, 8:30 hacemos el primer sorteo y ya todos los días empezamos a hacer eso. Recuerden que tenemos este programa todos los días de 7 de la mañana Estados Unidos, 8 de la mañana República Dominicana. Ok, empezamos 1 hora, estamos aquí con todos ustedes. Les voy a dar ahorita un pronóstico para lotería. Usted sabe que yo también me especializo en eso. Mi pronóstico para lotería. Yo le dije a ustedes que le iba a dar una línea para esta semana. Escuche bien lo que le voy a decir. Escuche bien lo que yo le voy a decir. Estos 4 números que yo le voy a dar. Le voy a dar 3. Le voy a dar los 4. Le voy a dar los 4. Escuche muy bien. Esta semana van a ser premios de estos 4 números, mínimo de 1 a 3 premios. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Esta semana mínimo de 1 a 3 premios de estos 4 números que le voy a dar. Estos son números abonados. Ay, Raúl, es que no, que son números abonados. Yo, mira, nunca me funcionó. Es que tú nunca has probado lo mío. Tengo 2 semanas haciendo esto y le dije a ustedes, ya esta semana voy a empezar a hacerlo. No tengo VIP. Escúcheme, no tengo VIP. No tengo VIP. Gente nueva que quiere trabajar conmigo. Apenas he recibido una o que otra. Porque me han seguido durante muchos años y lo he recibido. Si usted quiere recibir esto, entonces usted viene y se suscribe una sola vez. Paga un costo una sola vez y se suscribe. Pero ya no tengo VIP. Toda la gente que ha trabajado conmigo que quiere estas líneas, son 3 líneas que tengo. Toda la gente que quiere estas 3 líneas, vuelvo y digo, de 1 a 3 premios va a tener cada línea. Ya. Ok. Lotería donde la pueden jugar. Lotería Florida, Anguila y Primera. Son loterías principales donde usted la puede jugar. Ya. Ahora, le estoy diciendo, estas jugadas, mínimo 1 a 3 números van a salir en primera. 27, 16, 05 y 94. Esa es la línea que yo voy a estar dando totalmente gratis esta semana por acá. Toda persona que ha trabajado conmigo en el pasado, si usted ha recibido mi pronóstico en el pasado, si ha trabajado conmigo en el pasado, toda aquella persona que quiera recibir las líneas para esta semana, no tiene que suscribirse conmigo, no me tiene que pagar un centavo. Usted además me tira y me dice, Raúl, mándame las líneas. Ahora sí,
Ahora sí. Si usted se saca y usted se manda a correr con su premio, yo lo voy a bloquear de por vida. A mí no me tiene que pagar un centavo, tranquilo. Te hice el favor. Y yo sé que tú te vas a sacar. Yo sé que vas a tener la oportunidad. Yo lo sé. Porque nada más te tiene que sacar una sola vez. No te tiene que sacar 3 veces. ¿Ok? Yo dejé de tener VIP para jugar para mí. Porque esta vaina está funcionando. Ayer le di el 25. 2 números solamente al grupo de la Nacional. Sí, era para la Nacional. Salió en Florida. Está bien, no hay problema. Pero usted se da cuenta que mis jugadas salen. Le di el 25. A ver si lo pueden ver por acá. El 25 y el 72. Ahí está. Bueno, ellos no me dejan mentir. Imagínense. 25 y 72. No lo puedo poner por acá. Antes de ayer le di el 16 también. También salió en primera en la misma lotería. Al mismo grupo. De ese grupo solamente una persona de ese grupo, porque ese grupo nada más es como 10 personas. Yo no meto 100 gente en un grupo. Yo no hago esa vaina. Yo te trabajo con 5 o 6 personas porque es lo que yo disfruto hacer. ¿Ok? De ese grupo, como una persona por ahí está jugando esas loterías, ahí yo, bueno, amén, si te sacaste, perfecto. Estamos atrás de la Nacional, que le mandé el 49 a la Nacional, que salió en segunda también. Varias jugadas que se mandaron esta semana. No solamente para la Nacional, también para los grupos de VIP que yo tenía. Si usted quiere recibir mis pronósticos y usted ha trabajado conmigo, es totalmente gratis. Ahora, usted se saca, usted sabe que tiene 2 opciones. Decir, mira, Raúl, yo te jugué $1 para ti. Tenga, eso es lo suyo. Se sacó, salió en segunda, mira, eso era para usted, yo me saqué esto. Está bien, tranquilo. O cogerlo y jamás volverme a hablar. Porque si usted no puede pagar por un VIP, si no puede pagar una membresía y se le está dando gratis, no se le está pidiendo nada, a menos que usted tenga un resultado, entonces no sé qué es lo que usted quiere hacer. Pero es la manera como yo voy a trabajar. Yo voy a trabajar, mira, de buena fe. Y le estoy diciendo, 27, 16, 05 y 94, vienen por lo menos un premio de ahí esta semana. Usted no tiene que jugar los 100 números esta semana. Póngale atención a lo que le estoy diciendo. Hoy es lunes y se lo estoy diciendo. Si usted quiere una de estas líneas, entonces usted me habla, mira, Raúl, mándame la línea para esta semana. Entonces yo se la mando, tenga, ahí está la línea. O quédese con esta misma línea, usted no me tiene que llamar. Quédese con esta misma línea. Le estoy dando una línea ya. Ya le estoy dando una. Venga aquí, vea el video, comparta el video, sea activo en el video y yo le doy la línea aquí. Le estoy diciendo que de esta línea van a salir premios esta semana. Yo no estoy loco, le estoy diciendo lo que está pasando. La semana pasada, ¿cuántos premios no salieron? La antepasada, ¿cuántos? Busque los videos para que usted lo vea. Porque hay 2 cosas que yo soy muy bueno y esta es la segunda. Bueno, se me cuidan mucho, de verdad. Muchas gracias por estar conmigo acá. Mañana escogemos el primer ganador de la tarjeta de Amazon o de recargas. Para mí siempre un placer estar con todos ustedes. Hoy, día 8 de noviembre. Qué rico es uno saber que está haciendo las cosas y Dios se la está prosperando. Pasen buen día. Esto fue Entre Amigos con Raúl Aragonés. Nos vemos mañana a las 7 de la mañana, Estados Unidos, 8 de la mañana, República Dominicana.